A ver, ¿se puede ser sacerdote y al mismo tiempo un rebelde? ¿O un crítico feroz de un gobierno y a la vez acabar inspirándolo? Pues hoy nos vamos a meter de lleno en la vida de Leonardo Castellani, que fue sin duda una de las figuras más paradójicas y fascinantes de la Argentina del siglo XX. Y ojo, que estas preguntas no son para quedar bien. Son, de verdad, la clave para entender a este hombre. Es que cada una de sus contradicciones es como una puerta que se abre. Nos deja ver a un intelectual que se negó en rotundo a que le pusieran etiquetas. Y claro, por esa independencia pagó un precio altísimo. Vale, empezamos. La primera clave para entender a Castellani es aceptar que era un tipo complejo, muy complejo. No era una sola cosa, ¿qué va? Era como un torbellino de ideas, de pasiones, todo en conflicto constante. Su biógrafo, Sebastián Randlez, yo creo que lo clavó con esta frase. Fijaos, no está describiendo a un académico de esos tranquilos, de biblioteca, sino a una auténtica fuerza de la naturaleza. Y es que esos conflictos y desmesuras de los que habla, bueno, pues fueron la gasolina de su genio. Daba igual si era en la religión, en el arte o en la política. Nació en una época de cambios brutales, tanto para Argentina como para el resto del mundo. Pero él, en lugar de quedarse mirando como un espectador, se tiró de cabeza a cada frente de batalla. ¿Sus armas? Pues su intelecto y una fe que era inquebrantable, sí, pero que muchas veces también lo torturaba. Y bueno, su primer gran choque, el que de verdad lo marcaría para siempre, fue con su propia casa, con la iglesia. A ver, que quede claro, Castellani no tenía nada de sacerdote dócil, nada. Sus artículos en los periódicos eran, implacables. Criticaba sin piedad lo que él consideraba debilidad espiritual o conformismo, vamos, y le daba igual si era fuera o dentro de su propia orden, los jesuitas. Como es lógico, esto le acabó trayendo censura y una tensión que al final tenía que estallar por algún lado. Y a partir de aquí, la cosa se acelera. Mucho. En el 46 se presentan las elecciones, y eso ya es la gota que colma el vaso para sus superiores. Ahí empieza lo que los que han estudiado su vida llaman su particular descenso a los infiernos. Después de años de tira y afloja, lo acaban confinando en un centro jesuita en España, y tiene que escaparse. Así que, para 1949, el final era inevitable. Lo expulsan oficialmente de la Compañía de Jesús. Y aquí viene la gran paradoja de su vida. Justo en el momento en que sufre el mayor rechazo, el mayor dolor, ¡pum!, su creatividad explota. Es que lo dejan sin nada, así que literalmente tiene que escribir para poder vivir. Y es en ese exilio, en ese destierro interior, donde surgen sus obras más potentes, las más recordadas. Pero ojo, que la Iglesia no fue su único frente. Castellani también se plantó cara al poder político más grande de su época, el peronismo. A ver, como nacionalista católico que era, Castellani defendía un gobierno que se apoyara en la tradición y la fe, no un Estado gigante que lo controlase todo. Por eso, su primera crítica a Perón no fue tanto por ideología, sino por algo práctico. Lo llamó mediocre, por una razón muy sencilla. Para él, Perón no sabía delegar. Su filosofía, en el fondo, era sencilla pero muy potente. Para él, gobernar no es acaparar poder, es distribuirlo. Creía que el Estado tenía que dar fuerza a los grupos de la sociedad civil, los gremios, las familias, las comunidades locales. Eso que él llamaba las instituciones intermedias. ¿Para qué? Pues para que cada uno se hiciera responsable de su parte. Pero entonces pasó algo, bastante curioso, la verdad. Años después, la propia doctrina oficial de Perón empieza a sonar, y mucho, a las ideas de Castellani. Y no fue ninguna coincidencia. El famoso concepto de Perón de la comunidad organizada, pues resulta que se basaba justo en esa idea de las instituciones intermedias. Y no solo eso, es que el plan quinquenal también empezó a poner el foco en la cultura, en la tradición. Vamos, justo los pilares que Castellani y otros nacionalistas llevaban años y años defendiendo. Pero bueno, Castellani no era solo un tipo polémico que se peleaba con todo el mundo. En el fondo de todo, era un artista de la palabra, y su obra literaria es de verdad asombrosa. Esta lista es solo un pequeño ejemplo para hacerse una idea de su alcance. Pensemos un segundo en esto. El mismo tipo podía escribir un comentario teológico súper denso sobre el Apocalipsis y al mismo tiempo ponerse a crear novelas de detectives con un cura como protagonista. Prácticamente inventó el género policial en Argentina. Y esta cita de su biógrafo es que le va como anillo al dedo. Como Don Quijote, Castellani se pasaba la vida luchando contra los molinos de viento de su época, la modernidad, la hipocresía religiosa, la mediocridad. Veía el mundo con una mezcla de idealismo a tope y una melancolía muy profunda. Un rasgo, la verdad, muy de Quijote. Y aquí volvemos a ver esa contradicción increíble.
El silencio que le quiso imponer la Iglesia se convirtió en realidad en el grito más potente de su literatura. Sus obras más famosas, como ese comentario sobre el Apocalipsis, no son solo teología fría, no, nacieron de su propio dolor, de su sufrimiento. Por eso son textos que están vivos, que son urgentes y que muchas veces suenan a profecía. Y esto nos lleva a su última faceta, y quizá la más inquietante de todas, la de profeta. La de un hombre que no paraba de advertir sobre la decadencia espiritual del mundo moderno. Para captar bien esta frase, hay que ponerse en situación. Estamos en marzo de 1944, plena Segunda Guerra Mundial. Castellani no veía la guerra solo como un conflicto político. Para él era algo más, un juicio de Dios contra el orgullo y la soberbia de las ciudades modernas, una advertencia que pone los pelos de punta y que para muchos acabó siendo premonitoria. Es que para él el gran enemigo no era este o aquel partido político, era una idea, el liberalismo. Pero ojo, no se refería solo a lo económico, hablaba del liberalismo como una filosofía que, en su opinión, separaba a la gente de Dios y de la tradición. Para él era una especie de herejía moderna que dejaba el cristianismo vacío por dentro. Así que al final la pregunta sigue ahí, flotando. ¿Quién fue realmente Castellani? ¿Un profeta que vio venir la crisis espiritual de nuestra época? ¿Un genio literario que nació del sufrimiento? ¿O simplemente un polemista imposible, un tipo siempre en guerra con el mundo? Pues quizá la respuesta de verdad es que fue todo eso a la vez. Y es justo en esa tensión, en esa mezcla imposible, donde está su legado. Un legado que la verdad sigue siendo igual de fascinante hoy que en su tiempo.